Autoentrevista. Año 2009. El valor de la vida. 40 años de existencia me enseñaron a aceptar las diferencias, a descubrir el secreto del inconsciente y a vivir con salud, felicidad, amor y humildad. Yo soy el que soy, Gabriel Sanhueza Artero, un gran explorador de la mente. El escenario de esta autoentrevista es mi casa, en Río Negro, una provincia de la Patagonia Argentina. Mi ciudad natal. Los últimos años multiplicaron las cualidades de mi mente, intensificaron la brillantez del sabio. Mi familia, amigos y compañeros de la escuela de psicología dicen que mi rostro siempre está relajado, como si sintiese gozo. Y así es, pero no es un como si, porque en verdad lo siento. Mi mente está quieta, mi espíritu vivificado, mi cortesía impecable como siempre, y en mi mesa de trabajo, un paquete de cigarrillos, junto a un cenicero, para comenzar a responder a las mismas preguntas, actualizadas, que le realizara el periodista George Sylvester Bierek en 1926 al profesor Sigmund Freud. El tumor de mi pulmón derecho no tuvo que ser operado, y se curó, desapareció. Desde entonces, fumo un atado de cigarrillos todos los días, lo cual es una constante satisfacción para mí. Hoy, amo la salud actual de mi pulmón derecho, y también la del izquierdo, porque la lucha contra el cáncer, 37, me consumía mucha energía psíquica preciosa. Aquí y ahora, disfruto de mi bienestar respiratorio. Por eso, puedo probar que prefiero la existencia a la extinción. Dios es muy gentil conmigo, me brinda la vida más agradable, a medida que me acerco a mis 50 años de edad. Ya no cargo la muerte en mi cuerpo, ni todos aquellos conflictos psicológicos intolerables. Y, me rehúso a hablar del destino, porque no creo en trivialidades. ¿Por qué razón debería yo haber esperado un tratamiento especial que no existía? La adultez física, con sus arrugas y canas, llega para todos, pero la vejez es un estado de la conciencia. Yo me rebelo contra el orden establecido. Finalmente, después de 40 años, tengo lo suficiente para vivir. Aprecio muchas cosas, en compañía de mi mujer, mis hijos, mi madre, mis amigos, el calor de los vínculos y relaciones saludables, y el de los rayos del sol sobre mi cuerpo. Desde los 13 años tomo sol durante las primaveras y veranos. Observo las plantas que crecen en la primavera, y he experimentado el placer de mantener con vida a las plantas percederas, y hasta que me regalen sus bellas flores en pleno invierno. Siempre tengo una mano amiga para apretar. Y, siempre encuentro un ser humano que me comprende. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Autopregunta. El caballero tiene una fama. Su teoría influye en la psicología. Muchas personas han comenzado a mirar la vida y a sí mismas con otros ojos, por causa de este nuevo pensamiento. Recientemente, en un agasajo patagónico de estudiantes universitarios de todas partes del país, se unieron para escucharlo, con excepción de los graduados y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, UBA. XA. Mi salud y tranquilidad, como así también mi teoría, no dependen de si la UBA me demuestra reconocimiento o no. No pueden aceptar mi personalidad y teoría porque tengo menos de 50 años. Le atribuyen una importancia insensata a los decimales, a los libros antiguos y a los títulos profesionales. Algunos dicen que la fama llega luego de la muerte física y, francamente, creo que muchas veces sucede así, pero, esta cuestión no me quita ni me altera el sueño, no me interesa. Aspiro a la transformación de la mente humana aquí y ahora. Mi virtud es la sinceridad. Autopregunta. ¿No significa nada el hecho de que tu nombre va a perdurar? XA. Por supuesto que sí, porque todo lo que digo es cierto. Pero, hoy estoy más bien ocupado por la vida de mis hijos y demás afectos. Sé que sus vidas no serán difíciles. Puedo ayudarlos mucho. Los problemas personales y la enfermedad prácticamente liquidaron mis posesiones materiales y ahorros, todo lo que había adquirido durante mi vida. Pero, me puedo dar por satisfecho. La salud física, la paz psicológica y mi trabajo diario es hoy mi gran fortuna. En el jardín de mi casa. Disfruto regar y cuidar mis plantas, apreciar la perfección de sus flores, acariciarlas, percibir sus aromas. XA. Estoy tan interesado en las flores de una azalea, como en mi saludable vida actual, por lo tanto, lo que va a acontecer después de estar muerto también lo tengo muy claro. Autopregunta.
Entonces, el caballero es, al final, un ferviente optimista. Xa. Sí, sí lo soy. Porque, ninguna reflexión filosófica puede hoy complicar mi fluidez con las cosas simples de la vida. Autopregunta. ¿Vos crees en la persistencia de la personalidad después de la muerte, de la forma que sea? Xa. Por supuesto que sí, ya he trabajado sobre eso. Todo lo que vive muere y resucita luego en la mente, ideas y acciones de aquel que lo piensa, y lo vuelve a pensar, en el tiempo. El ser humano es un ser inmortal, lo que muere es el cuerpo físico. ¿Por qué el ser mental debería parecerse a los seres animales e irracionales? Autopregunta. Entonces, ¿crees en la inmortalidad? Xa. Sinceramente, sí. Porque, la gente reconoce los motivos saludables manifestados en la conducta humana, tengo la seguridad y el íntimo deseo de retornar a la vida de todos aquellos que crean en mi teoría de vida, y me piensen sería siempre el mismo optimismo. No necesito que Dios me revista nuevamente de mi carnalidad, porque creo en la inmortalidad de la mente. La adaptación activa a la realidad requiere que no exista el diabólico vínculo entre el pasado histórico sin resolver y el futuro incierto. Por lo que me toca, estoy perfectamente satisfecho de saber que el eterno placer de vivir jamás pasará. Mi vida es necesariamente una serie de ocupaciones saludables, un disfrute interminable entre la libertad del yo y el ambiente. El deseo de prolongar la vida me parece superlativo. Autopregunta. Bernard Shaw sustenta que vivimos muy poco. Él encuentra que el hombre puede prolongar la vida si así lo desea, llevando su voluntad a actuar sobre las fuerzas de la evolución. Él cree que la humanidad puede recuperar la longevidad de los patriarcas. Xa. La muerte física en sí no es una necesidad biológica, sino un trastorno psicológico fuera de control que se transforma en una contaminación corpórea fatal. El ser humano muere porque elige morir. Elige que el odio y el amor por una misma persona u objeto vivan en su propio pecho al mismo tiempo, y durante toda su vida conjuga el deseo de la propia destrucción. Del mismo modo que un pequeño elástico tiende a asumir la forma natural, así también todo ser humano enfermo o inconsciente, busca readquirir su forma original, la salud, la felicidad y la conciencia de su existencia. El impulso de vida o el impulso de muerte no habitan de lado a lado adentro nuestro. La muerte y la enfermedad son las compañeras del odio. En cambio, la vida y la salud son las compañeras del amor. Por ello, la ambivalencia rige el mundo. En el comienzo del psicoanálisis se suponía que la salud y el amor tenían toda la importancia. Hoy las mentes psicoanalíticas creen que la enfermedad y la muerte es igualmente importante. No saben diferenciar, separar las bondades de un polo psíquico y las atrocidades del otro. El ser humano ansía la iluminación, la cesación de la oscuridad y de esa fiebre llamada morir. Este deseo puede ser encubierto solo por la enfermedad o el trastorno mental, no obstante, el objetivo último de la vida es la propia inmortalidad. Autopregunta. Esto es la filosofía de la autodestrucción. Ella justifica el autoexterminio. Llevaría lógicamente al suicidio universal imaginado por Edward von Hartmann. Xa. La humanidad escoge un suicidio sutil porque las personas desaprueban, con su forma de vivir, la vía directa hacia la salud y el deseo de vivir. La vida tiene que completar su ciclo de existencia en salud, felicidad y amor y no, en enfermedad, infelicidad y odio. En todo ser enfermo, la pulsión de vida es fuerte, lo bastante para contrabalancear la pulsión de muerte, pero en el final, esta resulta más fuerte. En cambio, en todo ser saludable el impulso de salud y vida es indestructible, lo suficiente para superar y vencer la pulsión de enfermedad y muerte. Algunos ignoran que la enfermedad y la muerte les llega por su propia voluntad. Por eso, es más factible que no puedan vencer a la enfermedad y la muerte, porque en realidad ellas son sus aliadas dentro de sí mismos. Por lo tanto, es coherente afirmar que toda muerte por enfermedad es un suicidio a cuentagotas y disfrazado. Autopregunta. ¿En qué estás trabajando ahora? Xa. Estoy terminando de redactar mis teorías y, además, articulándolas con las teorías y esquemas de Enrique Pichon Riviere y Alfredo Moffat. La cura del cáncer fue una de las primeras, y ahora estoy abocado a la cura de las enfermedades mentales más graves. Los médicos y psicólogos clínicos quieren acusarme de práctica ilegal de la medicina y la psicología, y los estudiantes de la UBA también.
La historia se vuelve a repetir, esa vieja costumbre discriminatoria humana mundana, se repite después de cada descubrimiento. Las mentalidades científicas combaten cada nueva verdad en el comienzo. Esto siempre ha sido así. Los cambios vienen a desestructurar las viejas estructuras. La medicina y la psicología no pueden apropiarse de algo que existe desde mucho antes que éstas aparecieran como ciencias. De hecho, si ambas especialidades fueran incuestionables en sus resultados podrían hacerlo, pero en la práctica, en la cancha se ven los pingos. Hoy la ciencia no tiene la cura de la enfermedad de Gilles de la Tourette, neurología, de la esquizofrenia, psiquiatría, psicología clínica, ni la del cáncer. La psicología no entiende aún cómo aliviar un sinfín de enfermedades mentales, y por ello, es que no se habla de curar. Hoy, se niegan las palabras cura y salud. Tiempo al tiempo. Autopregunta. ¿Recibís el apoyo de los legos? Xa. Todos mis amigos son legos. Autopregunta. ¿Estás practicando mucho tu nueva teoría de la mente? Xa. Así es. En este momento estoy trabajando en un caso muy interesante, intentando destrabar los conflictos psíquicos de mi familia materna, una tarea apasionante. Mi hija también tiene el mismo conocimiento, porque ella misma practica este pensamiento en la vida diaria. Autopregunta. ¿Ya lograste conocerte a ti mismo? Xa. Así es. Pienso que un buen profesional tiene que perseverar en el conocimiento de sí mismo, evitando así el analizarse a sí mismo. Porque, analizándonos a nosotros mismos, estamos más capacitados para analizar a otros, pero conociéndonos a nosotros mismos, estamos absolutamente instruidos para reconocer a otros. El psicoanalista es como un chivo expiatorio de los católicos y hebreos, porque los otros siempre descargan sus pecados, conflictos, sobre él. En cambio, yo soy un líder reconstructor, porque no soy recipiente de conflictos ajenos, sino un profesional de la vida que restaura en otros, lo que ya ha resuelto en sí mismo. Es decir, puedo practicar mi arte a la perfección porque no necesito liberarme de ningún fardo ajeno. Autopregunta. Mi impresión es de que el psicoanálisis despierta en todos los que lo practican el espíritu de la caridad cristiana. Nada existe en la vida humana que el psicoanálisis no nos pueda hacer comprender, tout comprendré que est tout pardonner. Xa. Sigmund Freud acusó sus facciones asumiendo con severidad que comprender todo no es perdonar todo. Por eso, el análisis les enseña a los psicoanalistas apenas lo que pueden soportar y lo que pueden evitar. El análisis les dice a los psicoanalistas lo que debe ser eliminado, porque no tienen tolerancia con el mal, con lo que no entienden. En cambio, yo puedo afirmar, con mayor severidad también, que entender todo es perdonar todo. Por esto, el entendimiento nos enseña que podemos aceptar todo y perdonar todo. El entendimiento nos dice que todo puede ser aceptado, porque tenemos paciencia con el mal, entendemos al mal. Y, este es el corolario del conocimiento. No acostumbro a litigar con mis amigos y seguidores, y por eso no me abandonan, porque yo perdono disentir del recto camino de mi teoría de la mente. Mi sentido de lo que es recto es el trabajo sobre mí mismo. Un conocimiento que me encanta compartir con todas las razas, sin discriminación de personas ni de conflictos psicológicos. Mi lengua es el español. Nacido y criado en Argentina, aún así mi cultura y mi realización no es argentina. Yo no me considero un intelectual argentino, y no me alteran los preconceptos antisemitas. Por esto, me considero un hombre libre psicológicamente de todas estas trivialidades de la identidad externa. Estoy más allá de cualquier preconcepto de razas, porque me encuentro inmune de cualquier rencor personal. Cada vez más, precisamente debido a mi tranquilidad, dominio de mí mismo y a mi humilde calma, me vuelvo más atrayente como ser humano, porque no tengo ningún talón de Aquiles. Autopregunta. Me pone contento ver que no tengas complejos, porque también sos un mortal. Xa. Entiendo que los complejos son perturbaciones psíquicas, y son el recipiente de la debilidad humana, por lo que jamás podrían ser también la fuente de nuestra fuerza. Autopregunta. Un individuo imagina, observa, y se pregunta, ¿cuáles serían mis complejos? Xa. Un entendimiento serio dura más o menos 2 meses. Y jamás puede llevar 2, 3 o más años. Hay personas que dedican muchos años de sus vidas a la caza de los leones.
Procuran siempre a los individuos destacados de la historia y su generación. Roosevelt, el emperador, Hindenburg, Briand, Foch, Joffre, Georg Bernhard Shaw, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jacques Lacan, Wilfred Bion, John Rickman, Donald W. Winnicott, Daniel Lagache, etc. Autopregunta. Bueno, pero esto puede ser parte de sus estudios universitarios o trabajos. XA. Claro, pero también es su preferencia, es lo que eligen aquí y ahora para sí mismos. Todos estos hombres destacados son solo símbolos de una búsqueda exterior. Y, la verdadera búsqueda es la búsqueda en el íntimo del corazón de cada uno. Por eso, hoy podemos observar este síntoma archiconocido como el complejo del padre en todas aquellas personas que procuran a estos destacados hombres para tomar el lugar de sus propios padres. Cualquiera puede negar vehementemente esta afirmación. Pero, mientras tanto, si reflexiona sobre eso, va a descubrir que existe una verdad, tal vez no sospechada hasta el momento. Autopregunta. Hay personas que tratan de vislumbrar sus corazones a través de los ojos de Sigmund Freud. Tal vez, como la medusa, mueran de pavor al ver sus propias imágenes. Aun cuando no confían en estar muy informadas sobre psicoanálisis, frecuentemente anticipan o intentan anticipar las intenciones del psicoanalista. XA. La inteligencia de una persona enferma es un impedimento para el psicoanálisis, porque dificulta el trabajo del psicoanalista. El impedimento y la dificultad son las barreras de la teoría freudiana hacia el entendimiento. Y, aquí difiero totalmente con los seguidores freudianos, que no gustan mucho de la seguridad del paciente que tienen bajo su supervisión. Autopregunta. Hay gente que imagina si no serían más felices si supiesen menos de los procesos que dan forma a sus propios pensamientos y emociones. Piensan que el psicoanálisis le roba a la vida su último encanto, al relacionar cada sentimiento a su original grupo de complejos. No se vuelven más alegres descubriendo que abrigan al criminal o al animal en sus interiores. XA. ¿Qué objeción puede haber contra los criminales? Aquí difiero rotundamente con Sigmund Freud, porque yo prefiero la compañía de los seres humanos a la compañía animal. Y, no pienso que el animal es cruel. Me encantan, amo a los animales. Autopregunta. ¿Por qué? XA. Simplemente, porque ante todo, siempre está lo humano. Entiendo que hay personas que sufren de una personalidad dividida, de la desintegración del ego, que resulta de la negativa del hombre de adaptarse activamente a la realidad, y de la idolatría a los patrones de la cultura y la civilización, demasiado contradictorios e imposibles para comprender cuando el estado de sus mecanismos intelectuales y psíquicos están enfermos. El criminal es cruel, como algunos creen que el animal es cruel, porque tiene la maldad del hombre civilizado entre comillas. La maldad es la venganza del hombre contra la sociedad, por creer que ésta le impone un cúmulo de restricciones. Las conductas y patologías más desagradables del hombre son generadas por ese ajuste minucioso e idólatra a una civilización complicada. Es el resultado del conflicto entre su historia personal y la cultura. Mucho más desagradables aún que el comportamiento de un perro al mover su cola o al ladrar expresando su instinto animal. Sigmund Freud creía que los perros tenían emociones, y que estas emociones eran las que hacían que sus dueños recordaran a los héroes de la antigüedad. Yo no pienso así. Autopregunta. Sigmund Freud tenía sus perros. XA. Me hace feliz el solo hecho de saber que sus perros no podían leer ni interpretar. Freud, ciertamente hubiera sido el miembro menos querido de la casa, si esos pobres animales hubiesen podido ladrar su teoría psicoanalítica, sus opiniones sobre los traumas psíquicos y el complejo de Edipo. Autopregunta. Freud soñaba la existencia compleja por demás. ¿Pensas que es uno de los responsables indiscutibles de las complejidades y contradicciones de la cultura y civilización moderna? Porque, antes que él inventase el psicoanálisis, la gente no sabía que su personalidad era dominada por una hueste beligerante de complejos cuestionables. ¿Crees que el psicoanálisis transforma la vida como un rompecabezas complicado? XA. Así es, y más que complicado, incierto. Pienso que el psicoanálisis hace que la vida sea más difícil de entender. El psicoanalista cree que adquiere una nueva síntesis después de cada análisis, pero esa síntesis siempre resulta incierta a la hora de curar la enfermedad mental del paciente.
El psicoanalista desordena aún más el enmarañado de impulsos dispersos, aunque su deseo sea el de enrollarlos en torno a su carretel. Pienso que el psicoanálisis solo condena a la persona a permanecer en el centro del laberinto de su propio inconsciente, ese antro de los miedos y ansiedades. Autopregunta. ¿Crees que las ideas propuestas por Sigmund Freud, y por sus discípulos, contribuyen a que el problema de la conducta humana sea más intrigante y más contradictorio? Contradicción es enfermedad. Gabliardero. Contradicción es esquizofrenia. Y, el psicoanálisis por lo menos, siempre le cierra la puerta a una nueva verdad. Autopregunta. Algunos de sus discípulos, más ortodoxos aún que Freud, se apegaron a cada pronunciamiento que salió de su boca. Y de hecho, actualmente los estudiantes y graduados de esta corriente también lo hacen. La vida no cambia para ellos. El psicoanálisis tampoco cambia. Pero, después de un siglo, creo que ya estamos en condiciones de comenzar a ver la ineficacia de esta antigua ciencia. Autopregunta. Igualmente, y más allá de todo, la estructura científica que Sigmund Freud levantó parece ser mucho más elaborada de las que había hasta ese entonces. Pero, sus fundamentos, la teoría del desplazamiento, de la sexualidad infantil, de los simbolismos de los sueños, etc., aún parecen ser permanentes. No tengo duda alguna en cuanto a la importancia del trabajo realizado por el profesor Sigmund Freud. En cuanto a por qué razón luego de un siglo continúan siendo permanentes sus fundamentos y teorías, puedo afirmar que es porque nadie acepta, o todos niegan, las palabras de su maestro. Porque, Freud dijo muy claro que él estaba apenas en el inicio, y que apenas era un iniciador que había conseguido desenterrar monumentos enterrados en los sustratos de la mente. Y dijo que allí mismo, donde él había logrado descubrir algunos templos, otros podrían descubrir continentes. Bueno, aquí está el problema. Nadie quiere saber nada con la idea de ingresar al vacío para descubrir estos continentes perdidos en el propio antro de los miedos y ansiedades. Autopregunta. Freud siempre ponía el énfasis sobre todo en el sexo. ¿Piensas que el sexo es tan importante? Voy a responder con mis propias palabras. No. En cambio, Freud respondió con las palabras de un poeta, Walt Whitman. Más todo faltaría si faltase el sexo yet all were lacking, if sex were lacking. Por eso decía que, a sus 70 años, solo ponía el énfasis en aquello que estaba más allá del placer y la muerte, en una especie de negociación de la vida. Y, este deseo explica por qué Freud amaba entre comillas, al dolor como un paso para el aniquilamiento. Él mismo explicaba en forma poética el agradecimiento a cualesquiera dioses que existan, para que la vida no viva para siempre y para que los muertos jamás se levanten. Autopregunta. Shaw, como Freud, no desea vivir para siempre, pero a diferencia de Freud, él considera al sexo carente de interés. Shaw comprendió al sexo. Él logró tener una concepción cercana del amor. Y, Freud estaba seguro de que no erraba al enfatizar la importancia del instinto sexual. Pero, el instinto sexual no es el impulso primordial al cual la propia vida debe su perpetuidad. Además, instinto me suena más a animal que a humano. Autopregunta. Sin dudas, tu pensamiento debe ser mal recibido al pretender transmitir este punto de vista a los psicoanalistas modernos. Sí, recibo muchos insultos de parte de los estudiantes y graduados de la Universidad de Buenos Aires. Allí enseñan la escuela psicoanalítica. Es sorprendente ver hasta qué punto su alteración y rechazo preanuncian las novedades descubiertas. Reflejan profundamente los motivos duales de la conducta humana, y de la insistencia del principio del placer en predominar indefinidamente en sus mentes científicas. La enfermedad grita, pero la salud quiere eternidad. Autopregunta. Freud no solo fue un científico, sino que también era un poeta. Por esta razón, la literatura americana está impregnada de psicoanálisis. Es casi imposible abrir una nueva novela sin encontrar alguna referencia al psicoanálisis. Por ejemplo, los dramaturgos Eugene O'Neill y Sidney Howard tenían una gran deuda con Freud, porque De Silvercord era simplemente una dramatización del complejo de Edipo. Yo sé y entiendo que la popularización lo llevó a la aceptación ciega sin antes haber evaluado esta teoría seriamente.
Las personas repiten ahora las mismas frases que aprenden en la obra psicoanalítica. Creen comprender algo del psicoanálisis porque juegan con su argot. Yo prefiero la ocupación antes que la preocupación intensa del psicoanálisis. Los graduados y estudiantes de psicología de la Universidad de Buenos Aires fueron los primeros en rechazarme oficialmente. La Escuela de Psicología Social de la Patagonia me concedió una beca, una enseñanza y la posibilidad de obtener un título profesional cuando yo aquí siempre fui ignorado. Mientras tanto, la UBA hace pocas contribuciones para el crecimiento del psicoanálisis. Los argentinos son jugadores inteligentes, raramente pensadores creativos. Los médicos y psicólogos clínicos tratan de monopolizar para sí al psicoanálisis. Y, si es por mí, pueden seguir haciéndolo, porque a estas alturas de la historia ya no resulta más o menos peligroso dejar el psicoanálisis exclusivamente en manos de médicos y psicólogos clínicos. Además, ambas ciencias se rechazan entre sí, porque una formación estrictamente médica es un impedimento para el psicoanálisis, y una formación estrictamente psicoanalítica es un impedimento para la medicina. Hace más de un siglo que ambas ciencias vienen tratando de sostener lo insostenible, es decir, un impedimento ocasionado por las concepciones científicas tradicionales arraigadas en el cerebro de sus monopolizadores. ¿Y los pacientes? Bien, gracias. Digo la verdad a cualquier precio. No puedo obligarme a mí mismo a agradar a la UBA, donde están la mayoría de mis opositores. A pesar de mi rudeza vocal, llevo la humanidad en mi persona. Respeto pacientemente los tiempos de cada uno. Mis visitantes nunca se alejan de mi presencia sin un presente, alguna señal de mi hospitalidad, distensión y alegría. Soy un optimista. Tengo aprecio por el mundo y por todo lo que hay en él. Expresar mi satisfacción por el mundo es apenas otra forma de aceptarlo, entenderlo y amarlo, de ganar audiencia y aplausos. Sí, yo soy un optimista, amo la vida y la salud mental, mis conejos, mis flores y todo lo demás. Yo soy el que soy. Gabriel Sanueza Artero. Psicoterapeuta. Psicólogo social. Jueves 26 de junio de 2009. Invierno,